Si bien es bueno contar con una ayuda, que traten de aprender un poquito más. Hoy tenemos herramientas, está el chat, está Google. No de ser el experto en impuestos, pero por lo menos entender y proponer al gestor ideas o formas de hacer las cosas diferentes. Si tu gestor no te escucha, bueno, tal vez tienen que buscar otro gestor que te escuche más. A veces cuestan un poquito más caro esos tipos de gestores, pero se pagan solos, como digo yo, y no tenerle miedo, no tener miedo. No, no todo lo que es, o sea, pagar menos impuestos es ilegal, o sea, son herramientas que nosotros podemos tomar, las grandes empresas las utilizan, nosotros las podemos aprovechar y ver de qué manera podemos optimizar, pagar un poquito menos, no hacer las cosas mal, pero sí ver de qué manera se puede optimizar, qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para nuestro negocio, para salir adelante. Bienvenida, bienvenido a la 12ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital. Y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online o participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola Manuel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, todo muy bien. ¿Tú? Pues nada, aquí, como decía, con calor hoy, pero bien, bien contenta y muchas gracias por venirte al podcast y por arrojar mucha luz en algo que a la gente le suena, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, pero no saben, no saben. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer y espero que las personas que escuchen se lleven algo de claridad. Es muy confuso el tema, no por algo la gente tiene ese tipo de percepción. Es confuso todo lo que tiene que ver con fiscalidad y legalidad. Es confuso, pero vamos a tratar de echar un manto de claridad para aclarar un poco las ideas. Pues nada, seguro, seguro que después de este podcast salen con las ideas muy, muy claras. Así que nada, vamos a ello. A ver, lo primero que quería saber era que por qué muchos emprendedores digitales están creciendo en ingresos, o sea, parece que ganas más, ¿no? Facturas más, pero al final cada vez te quedas con menos. O sea, eso, el beneficio total no se ve reflejado. Bueno, esto ocurre básicamente por temas inflacionarios. Todo lo que son la parte de los tramos de autónomo y demás, hace muchos años que no se actualizan, pero sin embargo el dinero cada vez vale menos. No hay inflación, lo que un coche antes valía 6.000 euros, hoy vale 18, 15, y así con con la comida y con todo, ¿no? Y sobre todo lo que fue el post pandemia. Entonces, al no actualizar, por un lado, los tramos de autónomo, uno cuesta ganar más o para comprar algo tiene que ganar más y cuando gana más entra otro tramo y te lo quitan, ¿no? Y los tramos de autónomos son muy cortos en comparación con otros países. Quiere decir que uno ya de pronto es catalogado como una persona de altos ingresos y tal vez está facturando 50.000 euros en un año, que puede parecer un montón, pero cuando uno tiene que llevar adelante un negocio, tomar riesgo, invertir, perder dinero, mantener una familia, eso empieza a ser poco, ¿no? Entonces, por eso, cada vez que uno escala la facturación, se encuentra con una pared, que son los tramos de autónomo, que son muy cortos, que lo hacen caer a la realidad. Y entonces, eso, estamos hablando de tramos de autónomos porque la mayoría de gente que está escuchando son autónomos. ¿En qué momento un negocio digital debería plantear de dejar de tributar, pues eso, como autónomo? Bueno, acá hay un tema, es bastante complejo. Es que el sistema mismo va poniendo como parches para evitar que las personas lo hagan o que saquen un beneficio fiscal de ello. Te diría que la respuesta corta es cuando estás en una situación de entre 25.000 y 50.000 euros por año de facturación, más o menos ya puedes estar pensando en pasar a SL, pero depende. Si estás comenzando un negocio de cero, pero con una inyección de capital muy grande, tal vez te conviene ser SL del momento cero.
o tal vez si estás comenzando de cero, estás validando un negocio, tal vez ni siquiera te conviene ser autónomo. ¿No? Entonces, el tema depende mucho, por eso yo siempre le digo que cuando hacemos este tipo de videos, cuando hacemos contenido y demás, que las personas lo tomen como algo educativo, como algo para aprender, pero que cada situación es particular, ¿no? Y si ya tenemos un gestor de confianza o una persona de confianza, hablarlo con esta persona y evaluar cuál es la situación personal de esa persona, porque tal vez no se puede hacer un copy-paste con todo el mundo, ¿no? Pero en líneas generales yo diría arriba de 25.000. Y te comento lo de las trabas porque lo que pasa cuando una persona tiene un negocio unipersonal, ¿no? Y piensa que se va a hacer una SL y va a ahorrar en impuestos, lo que pasa en la realidad es que si no tiene un equipo o formado o una estructura, la SL, una estructura puede ser un empleado que se dedique no a temas administrativos, sino puntualmente al negocio. Por ejemplo, si hacemos marketing, que dé asesorías o consultorías de marketing. Si no tenemos esa estructura, puede que Hacienda lo catalogue como que estamos usando la SL como una herramienta y nos obliga a pasar a personas físicas el 75% de las ganancias. Entonces como que pierde el efecto de la SL, ¿no? Muchas veces por hacer ese cambio simple no tenemos el efecto que nosotros queremos. Sí es interesante la SL por la protección también. Cuando nosotros trabajamos como empresa tenemos un riesgo que por un lado que el negocio pueda afectar nuestra vida personal, pero también puede nuestra vida personal afectar nuestro negocio, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vamos en el supermercado con una bicicleta y atropellamos a una persona, la lastimamos sin querer, pero esta persona nos demanda, si trabajamos como autónomos pueden embargarnos todas nuestras cuentas, arruinarnos el negocio. Entonces, trabajar como empresa haces como una capa protectora sobre el negocio por sobre lo que vos haces en tu vida diaria. Y por el otro lado, la empresa, que generalmente como nosotros trabajamos con servicios digitales, es raro que pase, pero también la empresa puede generar un perjuicio que arruine tu vida personal, ¿no? Si una persona te demanda o demanda a tu empresa y vos trabajas como autónomo, te pueden quitar la casa. Si tenés una empresa, en cambio, queda encapsulado, digamos, la demanda al capital de la empresa. Entonces, ese es un poco el panorama. Ujú. Y qué es una LLC? Porque esto es algo que a mucha gente le suena así de oídas, ¿no? Hazte una LLC, tienes que tributar como una LLC. ¿Qué es eso? Sí, sobre todo lo que tenga que ver con servicios digitales, las LLC, como bueno, hace varios años que están de moda. Es una empresa en Estados Unidos, es algo intermedio entre una SL española y el autónomo. ¿Por qué? Porque a nivel protección, lo que hablamos de protección de activos, tanto de la empresa como personales, funciona muy bien, tiene como esa capa protectora. Sin embargo, los americanos para los negocios son muy rápidos y las personas que son emprendedores o que son unipersonales, que trabajan, digamos, con un negocio muy reducido, lo que hace Estados Unidos, la hacienda estadounidense, es decirle, bueno, te montas la LLC y estás protegido porque allí la industria del juicio es muy, muy poderosa y todo el mundo se quiere proteger porque cualquiera te puede demandar. Es como un deporte favorito de los americanos. Entonces lo primero que piensa un negocio, abrirse la LLC para estar protegido. Diferente a la mentalidad que tenemos nosotros. Pero a nivel fiscal, para no complicar demasiado las cosas, lo que hace Hacienda es, bueno, la LLC tributa como persona, como si fuera un autónomo. Entonces tiene una mezcla de los dos. ¿Por qué se pusieron muy de moda? Porque básicamente si cumples ciertos requisitos, que ahora los vamos a mencionar, tú puedes tener un negocio de expansión global, con presencia en Estados Unidos, con cuentas bancarias en Estados Unidos, con herramientas financieras digamos, que te ayudan a crecer tu negocio. Pero en lo que es Estados Unidos, como no tienes, digamos, presencia física, no tienes oficinas y demás, no tienes que hacer mucho. No pagas impuestos, no tienes que tener demasiada burocracia. Entonces los negocios, digamos, las personas que son de mucho de España y Latinoamérica, por diferentes razones, se arman en la LLC y entonces ahí tienen beneficios de distinto tipo, depende del perfil. Vale, y cuándo sería, por ejemplo, una buena idea abrir una LLC? ¿Y cuándo dirías, no, mira, mejor no la abras? Bueno, vamos por los no primero, que es lo más fácil. Cuando no queda bien claro para qué vamos a usar la LLC y que la queremos usar como simplemente para hacer una trampa y pagar menos impuestos y no tenemos ningún tipo de motivo o justificación. Por ejemplo, si tenemos un negocio físico, barbería, peluquería, carpintero, yo digo ideas que me acuerdo de personas que llegan a nosotros agobiadas, con razón,
pero que no califican puntualmente porque claramente podrías ver que lo están haciendo con un objeto de no pagar impuestos. Entonces, todo lo que es negocio físico, no. Todo lo que es negocio físico, pero que se vende a través de Internet, por ejemplo, vendo ropa online, tampoco. Y otro rubro de personas que se hicieron muy famosos, que hacían LLC, que yo no estoy recomendando hoy en día, es personas que tienen una SL y se crean la LLC para generarse gastos deducibles. Todo esto no, yo diría que no, porque tiene un nivel de riesgo mayor y que Hacienda también nos puede ver como que estamos queriendo hacer trampa de una manera muy absurda, por así decirlo, o muy evidente. Entonces, si quitamos eso, lo que queda, los que sí, que son los que más tenemos razones para hacer la LLC. Por un lado, mentalidad. Tenemos que entender que si nos vamos a meter con una estrategia de elusión fiscal o una estrategia que nos va a ayudar a optimizar la carga fiscal, siempre hay un riesgo. Siempre hay algo de posibilidades de que nos citen, que nos llamen, que nos pregunten por qué tenemos este tipo de estrategia y demás. Entonces tenemos que tener la mentalidad ya más de empresario, de que más que si estamos creciendo y queremos optimizar, bueno, tenemos que dar un paso, digamos, a un camino un poco más o menos cómodo del que estamos actualmente. Eso a nivel mindset, pero después a nivel, digamos, táctico o a nivel, digamos, de negocio, es ingresos más de 5.000 euros, si no, no tiene sentido. Puede hacer algo de sentido, pero si ganás menos de 5.000 o si facturás menos de 5.000, tenés que meterle foco al negocio y tratar de pasar esos 5.000 para optimizar y servicios digitales, pero 100% digitales. Esto es servicios de coaching, servicios de consultoría, tenemos arquitectos que trabajan para el exterior, todo tipo de servicio que se presenta de manera online y que requiere un esfuerzo propio, ¿no? Como por ejemplo un curso que se vende de manera totalmente digital, ¿no? Lo que es un curso que se vende digital, que la persona, no sé, tú puedes estar en Mallorca de vacaciones y la persona compra tu curso, lo mira, lo termina y tú nunca te enteraste, eso es un producto digital, no es un servicio digital. Y producto digital, como también puede ser un libro, tiene otro tipo de tratamiento fiscal que no es igual y tampoco recomendamos. Hay estrategias para convertir un producto en un servicio, pero si es puramente producto no se recomienda. Y bueno, también tenemos mucha agencia de marketing, y tenés que tener un cliente en el extranjero. Buena facturación, cliente en el extranjero y servicio digital, estás en condiciones de poder operar parte de tu negocio con una LLC. Vale, si yo cumplo todo eso, ¿puedo tener esa LLC? O sea, ¿cualquiera que cumpla eso puede tenerla o hay alguna restricción más? Bueno, lo ideal para lo que es estrategia es que no tengas ni residencia ni ciudadanía norteamericana. Es un punto importante, no es muy común, pero puede pasar. Y fuera de eso, sí, cualquier persona que cumpla con estos requisitos ya puede operar con el negocio o parte del negocio con el LLC. Esto no es opero con el LLC y me doy de baja de autónomo, que es lo que muchas personas quieren, que es como la gloria sería, ¿no? Esto no es tan así. Simplemente es operar parte del negocio, sobre todo los clientes en extranjeros que te dan, el hecho de tener un cliente en extranjero te da motivos económicos, es un poco técnico, pero es un motivo para el cual tú creaste la empresa, ¿no? Siempre lo que buscamos nosotros, si bien es difícil, siguiendo las pautas que alguien te venga a molestar, pero siempre lo que tú tienes que estar preparado es que si alguien te viene a hacer una pregunta o una inspección o demás, que tú puedas demostrar las razones por las cuales estás operando de esa manera. Vale, y una vez abro la LLC, ¿qué condiciones tengo que cumplir? ¿Tengo que cumplir algo? No sé, ¿tengo que presentar algo, cumplir unas normas o Mm. qué tengo que hacer? Bueno, en lo que es Estados Unidos, una vez por año hay que hacer una presentación, un reporte anual, que es como mal llamado impuestos, pero no es impuesto, allá no se paga nada. Pero sí ellos te piden hacer un reporte anual. Y Bueno, después depende, aquí también hay impuestos informativos, ¿no? El 349, por ejemplo, es informativo, pues el 347, sí, el 720, sería una cosa así, ¿no? Es como un impuesto informativo, claro, no tributario. exacto. No, Vale, no genera una vale, erogación de vale. dinero, digamos.
Vale. Y, y después, dependiendo de dónde esté el cliente, por ejemplo, si tienes clientes en Estados Unidos, te van a pedir algún que otro formulario que completar, eso porque son operaciones dentro de Estados Unidos. Y después no mucho más. La verdad que el tema del LLC tiene sus cosas, pero a nivel a lo que estamos acostumbrados, y sobre todo en España, es mucho más práctico, mucho menos burocracia, se maneja más fácil. Tienes tus cuentas bancarias, tu cuenta de Stripe, tienes cuentas en euros, en dólares, y puedes operar libremente. O sea, y yo, por ejemplo, todo lo que cobro ahí, lo puedo utilizar aquí, me lo puedo gastar aquí, lo puedo. O sea, luego, por ejemplo, en mi declaración de la renta entiendo que lo tendré que declarar como beneficio, lo que tenga de beneficio, ¿no? O sea, ahí sí que tributaré en mi impuesto sobre la renta. Bueno, acá es donde, donde están los grises más grandes de toda la estrategia, ¿no? Y acá es donde cada cliente tiene una estrategia diferente. Hay clientes que por motivo del negocio tienen que tener una LLC, porque por ejemplo tienen un cliente en Estados Unidos y les paga solamente la LLC, y después van a fin de año, como dices tú, y declaran todo lo que ganaron de la LLC en la renta personal. Hay una forma de hacerlo, es totalmente lícito, a diferencia de lo que muchas personas creen, como que es algo de hacer trampa o algo por el estilo. Tú tienes todo el derecho de crear empresas en cualquier país del mundo. El tema es por qué creas las empresas y con qué motivo, ¿no? Otra estrategia que siguen otras personas, depende si les va bien o no, depende del ingreso y demás, es usar la tarjeta de la LLC y meter esos gastos como gastos de la empresa, gastos del negocio, ¿no? En Estados Unidos te permite hacer ese tipo de gastos, incluso lo puedes colocar en el estatuto de la empresa y no tienes mayor problema. Y las personas, digamos, Hacienda no puede hacer nada contra eso, ¿no? Por más que muchas personas meten miedo y demás, Hacienda no tiene nada que hacer con una legislación internacional o cómo una empresa extranjera maneja el dinero. Entonces otras personas manejan mucho lo que es tarjeta para gastos del día a día. No todos, pero muchos gastos del día a día lo pueden pasar por tarjeta. Y te diría que también hacen extracción de cajero automático y algún tipo de cosa más. También puedes usar el dinero para el negocio mismo. Por ejemplo, si tienes un proveedor, un freelance y demás, lo puedes pasar por allí, publicidad de meta y demás, sin ningún problema. Ahí lo que estarías ganando es mucha menos burocracia, más gastos deducibles. Por ejemplo, tenemos clientes que Hacienda les rebota, les rechaza las facturas de Meta por alguna razón, o sí, o tienes el coche y no te reconoce el combustible porque el tipo de coche que tienes no se adapta a lo que haces. No, por ejemplo, no sé, si tienes un Audi y hace llamada, o sea, recorre visita cliente para marketing, bueno, un Audi no es un auto, un coche adecuado para hacer este tipo de trabajo, entonces no te reconocemos el combustible, ¿no? Ese tipo de cosas las vemos a diario, entonces las personas, bueno, cargan combustible por ahí o pagan la factura de Meta con la LLC y demás, y ahí ahorran mucho en burocracia y también optimizan una parte. Y, ¿qué más? El tema de la LLC es que muchas personas cuando se acercan a nosotros vienen con muchas expectativas de que piensan, o muchas veces motivados desde el marketing mismo, por ahí nosotros también cometemos ese pecado también de como que todo es fantástico, ¿no? Como que por un lado tienes autónomo, que es el infierno, España es lo peor, que te quiere sacar todo lo tuyo, el perro, todo, y por un lado la LLC, que es la panacea. No es tan así, es un poco la gran línea del medio, ¿no? Entonces, con la LLC nos ayuda a optimizar, podemos ahorrar mucho dinero, pero no te va a salvar todo. Si tú vives en España, tienes, a no ser que seas un kamikaze, hay personas que están que pasaron ya mucho por Hacienda y que vienen con más curtidos, como decimos nosotros, como con más ganas de ir más allá y no pagar nada. Lo ideal es que, bueno, una parte se tributará en España y vas a cumplir con tus obligaciones, digamos, de seguridad social, tus impuestos y demás, y una parte lo optimizas con la LLC. El problema que tiene la LLC o el límite que tiene es que tú puedes, bueno, voy todo con la LLC, facturo todo por allí. Ahí empiezan a pasar montos que ya pueden llamar la atención y que te pueden molestar y que seguramente puedas, no sea lo mismo que facture 2.000 que facture 100.000, ¿no? Entonces los grises se van poniendo más negros, ¿no? En la estrategia. Y además, si vamos a suponer que facturas 250.000 euros y está todo bien, nadie te molesta, no tienes ningún problema con Hacienda. Esos 250.000 euros es muy difícil pasarlos a una propiedad, a un coche, a un piso y demás sin pasar por Hacienda, ¿no? Entonces ahí un poco los límites de la LLC. Lo que hacen habitualmente una persona
que opera con el LLC, es una persona que factura vamos a poner 5.000 a 12.000 euros. Ya está en un nivel donde el negocio creció, pero ahí es donde lo que hablábamos un poco al principio, que no siente que esté ganando porque lo están matando ya con un nivel de impuestos muy elevado y todavía no escaló lo suficiente como para decir, bueno, no me importa pagar impuestos. Entonces, con ese tipo de cliente pasa una parte de la LLC, aproximadamente entre 2.000 y 3.000 por mes, lo va gastando, no acumula demasiado y ya con eso optimiza bastante lo que es el tributo, la cuota de autónomo que ahora es de acuerdo al ingreso y demás. Ya más allá de eso, ya hay otro tipo de estrategias, ¿no? Empresa holding, SL, ahí depende de lo que quiera hacer el cliente. Hay clientes que se van directamente, ahí está muy de moda Andorra, Portugal, Dubái, ya ahí de acuerdo a lo que quiera hacer la persona. Sí, ahora se va todo el mundo a Andorra, pero bueno, oye, cada uno. Pero bueno, ahí sí que te hacen como bastante demostrar, o sea, la gente vive realmente, ¿eh? Yo Sí. conozco un youtuber desde que nació, de hecho le conozco, sí, es el hijo de la hermana de una amiga y sí están todos viviendo en Andorra, los tres son Claro, youtubers y al final se han tenido que ir ahí, pero bueno, sí, ellos viven físicamente, o sea sí, que si les investigan, pues verán que realmente viven, no que hacen que viven. Así que sí, al final la gente, pues eso, sí, porque pues no era sostenible en ese sentido. Y entiendo que la estrategia, lo que tú dices, ¿no? Es intentar acumular dinero, ahorrar para luego en un futuro seguramente pues poder volver a España, pues invertir en otras cosas, ¿no? Tener otras fuentes de ingreso, pues en fondos de inversión, en lo que sea y luego pues poder venir aquí y ya vivir tranquilamente sin que los maten a impuestos por simplemente por ser creadores de contenido. tal cual. Sí, en Andorra hay mucho y sobre todo hay un ecosistema, como muchos youtubers se fueron allá también, no solamente Sí, pagar impuestos, sino que ellos salen y se cruzan con otros youtubers y hacen ahí una sinergia. Pero sí, muy importante lo que comentas de que si haces un tipo de estrategia de ese tipo, que realmente la cumplas, ¿no? Son 6 meses que tiene que estar fuera de España que la cumpla porque también están ahí espiando, viendo si la gente se va, le preguntan a los vecinos. sí, 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 Tipo de cosas, ¿no? Y sí, muchas veces te pasa eso. investigan. Muchas veces personas hacen el capital afuera, después invierten en España como extranjeros fiscales y después muchas veces vuelven. No es lo mismo una persona que está haciendo sus primeros 10.000 euros, que reitero, es un montón de dinero, pero cuando llevas un negocio adelante los costos aumentan, todo aumenta y no es tanto. Pero después, si ya pasaba a facturar 100.000, 200.000, te quitan la mitad, sí, teniendo un montón de dinero para seguir invirtiendo y no ser avaro, ¿no? Pero hay muchas veces personas que realmente están asfixiadas por los tramos del IRPF que no son muy, muy correctos, ¿no? Si con unos pequeños cambios, yo siempre digo, con unos pequeños cambios nos quedaríamos sin clientes enseguida. Ya te digo. Sí. Y si yo quiero abrir una LLC, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo, la realidad es que cualquier persona lo puede hacer, no nos necesitan a nosotros en la práctica, no es que tengamos alguna magia o algo que sea diferente. Lo que sí es que cuando uno no conoce todo es diferente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, yo conozco mucho de marketing, si ingreso a Meta puedo ver los ads, puedo correr ads, pero ni loco que lo hago porque el valor lo pongo en otra parte de mi negocio, ¿no? Entonces le pago a una persona que lo haga. ¿Por qué? Porque yo busco la comodidad y la eficiencia. Con esto pasa lo mismo, si te interesa y mucho aprender sobre esto, lo puedes hacer tú. Pero si no quieres meterte en problemas y quieres meter el foco en tu negocio haciendo lo que sabes hacer, le pagas a una persona como nosotros y nosotros nos encargamos de hacer lo que hacemos todos los días, que es justamente gestionar de la manera correcta, porque después vienen muchas dudas. A mí me vienen personas que por ahí lo hicieron en una página por afuera, gastaron, no sé, 500, 800 euros, y después, bueno, ¿y ahora qué hago? Siempre el miedo a equivocarme, ¿no? Entonces... En la práctica no necesitas mucho, necesitas crear la empresa y puedes ir con un gestor como nosotros, o con una página, te creas la empresa, te puedes abrir las cuentas bancarias y ya empezar a operar, ¿no? Necesitas tener un pasaporte al día, necesitas tener En la mayoría de los bancos te van a pedir un comprobante de domicilio y no mucho más, no mucho más. Bueno, 30 pues días, si te la gestionan bien, en menos de 30 días deberías de tener la LLC ya operando. ujú. Bueno, pues parece que no es muy complicado. Pero bueno, Mm. yo igualmente
he sido financiera toda la vida y lo primero que hice fue buscarme una gestora y aún así he tenido problemas. O sea, que imagínate si no hubiera tenido una. Claro. No, no. Es lo que tú dices, hay que poner el foco en otras cosas, porque al final tienes que estar al día de las leyes, tienes que estar pendiente de todo porque todo cambia, luego si te viene una inspección o cualquier cosa, tienes que tener a alguien o sea, que ejerza como representante, bueno, que al final que merece la pena pagar a alguien que sabe y olvidarte y dormir tranquilo. Así que, Sí. total, Por eso todo. justamente el corte, ¿no? De los 5.000 euros. Una persona podría estar empezando y ya una LLC le puede sacar provecho. Pero la realidad es que cuando nosotros nos dimos cuenta con los años de que las personas que todavía no están en ese nivel de ingreso, es meterle más problemas en la cabeza, ¿no? Entonces ya directamente el consultor que tenemos nosotros le dice, mirá, le da unos consejos de negocios, le dice, ve a crecer el negocio y vuelve cuando tengas algo que optimizar, porque todavía no es el momento. Y es la verdad, uno, si está en 2.000 3.000 bien, porque no, romper esa barrera, ¿no? Y ganar dinero online y llegar a los 2.000 3.000 es genial, es cambiar un par de cositas y ya escalar. Y ya cuando pasas los 5.000 no te cuesta tanto invertir, ya lo ves de otra manera. Ujú, totalmente. Pues ahora que hablábamos de gestores y tal, ¿por qué muchos gestores evitan hablar de optimización fiscal? Bueno, pregunta difícil, o sea, difícil de responder. Calculo que cada uno tendrá sus razones. Yo como dueño de negocio también a veces pecamos de tratar de ir por un camino y a veces cuando va bien no movernos para los costados o no pivotar demasiado. El tema, yo creo que es un poco eso. Muchas personas por ahí son como sella papeles, ¿viste? Hacen el formulario y ya está, y automático y ya está. Y bueno, gano 50 por cliente, por 200 clientes, ya está, ya tengo lo que necesito y todo lo que tú le propongas, no, no se puede, no se puede, no se puede. Y hay personas que sí buscan un poquito, hoy se ve un poco más por suerte, de ir un poco más allá, ¿no? De arriesgar un poco más y tratar de proponer. No, no todo es LLC, hay muchas formas de optimizar. Las comunidades autónomas tienen ayudas, que muchas veces los gestores no comentan. O la ASL, si crecemos más todavía, puede ser una empresa holding. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manteniéndonos en España y que yo veo que es muy difícil. De hecho, formo parte de grupos de gestores y hay veces que veo que hay, no del todo claramente, ¿no? Pero hay veces que hay muy poca voluntad de capacitarte. También el trabajo del día a día a veces te limites un poco, ¿no? Y el hecho de no delegar o no armar un equipo, no formar un equipo y vos mantenerte en lo que es la parte estratégica, te quita esa posibilidad de explorar nuevos caminos. Vale, porque ahora que hablabas de esto, de otras maneras de optimizar, ¿qué otras maneras tenemos de optimizar nuestro gasto tributario aquí en España sin, pues oye, pues mira, yo no, por ejemplo, no tengo ningún cliente fuera, ¿no? Todos los míos son españoles, entonces, ¿cómo puedo optimizar? Bueno, acá todo nivel de ingreso y la situación que está el negocio. La realidad es que es un poquito esa, cuando estamos comenzando, es aprovechar los beneficios que tengamos en la comunidad autónoma que estemos, todo lo que es gastos en el kit digital, el ordenador, la cuota plana. Hay comunidades autónomas, he escuchado que hay comunidades autónomas que directamente no tienes que pagar la cuota de autónomo el primer año o Bueno, tienen... yo ahí he tenido un problema que a mí me ha venido la Seguridad Social y me ha cascado 6.000 y pico euros de multa, tengo que decir. Así que ¿Por qué? tener mucho cuidado con esas cosas. Pues porque yo vivo en un pueblo y por ley tienes tarifa plana 2 años, es un municipio de menos de 5.000 habitantes, pero hay que Ah, leer la letra pequeña. Y sí que es verdad que yo a mi gestora no la avisé, que yo me compré una casa, ¿vale? En otro pueblo, la casa de mi abuelo, que es ah, otro pueblo, y pues no te puedes mudar en 4 años de municipio. Así que ah. no solo me reclaman el segundo año de autónomo, que lo veo mal, pero bueno, sino que me están reclamando también el primero, Claro, cuando yo tengo derecho, como todo el mundo, a tener tarifa plana mi primer año de autónoma. Pues me están claro, reclamando los 2 primeros años, no uno, no, claro. los 2 primeros
más los intereses de demora y tal, cuando a mí tampoco me llegó ninguna carta de pago. Así Claro, que 6.000 y pico euros que me sí. reclama la Seguridad Social. Muchas veces la persona si se junta con nosotros, dice, yo no quiero, esto es seguro, yo no quiero tener problemas. Digo, bueno, mira, seguridad no tenés nunca, porque es complicado. Nosotros historias así escuchamos todos los días, lamentablemente, y es complicado. Bueno, ahora todos los que escuchen el podcast ya lo saben. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, historias como la que te digo, del coche que no sirve para lo que el negocio que hacemos, del modelo, las publicidades de Metanona y historias así todos los días. Pero bueno, aprovechar lo más que podamos, ese tipo de ayudas, leer la letra chica, si podemos. Te digo. Ahora ya lo sabemos. Sí. Después, el segundo paso es armar una SL, el camino natural. Es armar una SL. Acá está la trampa, esto de que te digo de que te hacen de pasar a tu persona física el 75% de las ganancias. Esto te quita margen, porque la idea de la SL es que puedas un poco acumular capital y que no pagues impuestos por el capital, del 50% por el capital que estás acumulando, como pasa con personas físicas, que tengas más para deducir y demás. Entonces, cuando pasamos a SL, lo ideal es que no la tomen como una SLU o una empresa SL profesional que tengas que desgravar todo. Eso lo podrás ver con el gestor, pero bueno, si pones una persona part-time que se dedique a las tareas y demás, ya lo puedes evitar. Entonces ahí es donde necesitamos facturar una buena cantidad, donde el trabajo de la persona también se solvente, más allá de que va a aportar al negocio, ¿no? El negocio va a crecer gracias al aporte de esta persona. Y después otro paso que no mucha gente conoce y tampoco hay que ver cómo estructurarlo bien, no es simplemente decirlo así nomás y que es fácil, es el tema de la holding. La holding son cuando una empresa, es como una SL, está por arriba de tu SL y tú puedes, las ganancias que tenga, vamos a suponer que tienes 100.000 de ganancias y pagas 25% de impuestos, tocaría pagar 25.000 euros de impuestos a sociedades. En vez de pagar ese impuesto, tú pasas toda la ganancia a la holding, tiene un beneficio de que te quitan 90 y algo por ciento del impuesto a sociedades, terminas pagando 1,25 o algo por el estilo, o sea, de 25.000, terminas pagando nada, algo de 2.000 y pico. Y no, perdón, menos, creo que 1.000 y pico, muy poquito, es 1% o algo por el estilo. Y ese capital lo puedes reinvertir en otra sociedad del grupo. O sea que tú, si tienes una SL que se dedica al marketing, sube los ingresos, es un chino, perdón, pero lo puedes pasar a a la holding y la holding puede invertir en otra sociedad que se dedica, por ejemplo, a gestionar propiedades. Y puedes comprar una propiedad a nombre de esta SL con prácticamente cero impuestos. En la práctica suena muy bien, en la teoría suena muy bien, en la práctica, bueno, hay que ver, hay que armarlo bien, hay que estructurarlo con una persona que sepa y que salgan bien las cosas, porque siempre Hacienda puede considerar que tú estás armando todo el circo para no pagar impuestos, y siempre eso no es un motivo. Tú no le puedes decir, ¿cuál es el motivo de esto? Pagar menos impuestos. No, el motivo es crecer, armar una estructura, ¿no? Tener varias empresas, crecer la economía. Pero bueno, esa sería otra forma de también pagar menos. Y bueno, después las otras son más para irse, mudarse, mudar la empresa, ya va más arriba. Ujú. Sí, sí, el caso es, hombre, el objetivo de todos en el fondo es pagar menos impuestos, pero claro, la idea sería para poder por lo menos reinvertir en tu negocio. O sea, por lo menos te podrían dar la opción de, en vez de pagar impuestos, lo reinvierto en mi negocio de alguna Mm, manera y luego cuando llegues como a un límite, no sé, puedes reinvertir me elemento, el 75% de tus ingresos, ¿no? Y el claro, otro 25%, pues que tributara. Entonces pagarías sí, muchísimo menos, pero claro, que justifiques que realmente lo estás reinvirtiendo en el en tu negocio, negocio, ¿no? Pues claro, en equipo, en delegar, en ads, en, yo qué sé, en sí, una agencia, en sí, tu que crezca la web. economía y todo, Claro, es que al final son poco listos en ese sentido, porque sí, si fomentaran eso, ¿no? La reinversión en los negocios, en vez de acribillarte a impuestos, que yo soy la primera que estoy a favor de pagar impuestos, porque si no, pues las cosas no salen del aire, ¿no? Mm, A mí me encanta, yo no tengo un mm, seguro privado, o sea, yo voy por seguridad social, que con esto de la multa de la seguridad social ya me he pagado yo operaciones por unos claro, años. claro, Pero bueno, que,
Impuestos hay que pagar, pero yo creo que son poco listos por eso, porque podrían generar más dinero, Mm. ¿no? Y al final te están ahí asfixiando El y tema es que muerdan. cuando nosotros ganamos los primeros miles de euros que ganamos, lo destinamos todo al consumo, ¿no? Entonces, si uno gana 20.000 euros por año, todo ese dinero lo va a consumir, entonces termina pagando impuestos. Por más que te pongan 0% de IRPF, tú vas a la gasolinera y pagas, y ahí tiene impuestos el 50% de la gasolina que prácticamente impuestos, también le pagan a una persona, consumes el supermercado y tiene impuestos. Lo que hacen muchos países es que los primeros 10.000 o 20.000, más o menos en ese rango, 0% impuesto, ¿no? Porque esto justamente lo dedicamos a vivir. Después empieza una tasa progresiva que empieza con el 15%, 12%, y ahí va subiendo hasta que, bueno, las personas que más ganan, sí, siempre se le quita más, ¿no? Porque tienen otras herramientas también, ¿no? Hay que ser justos. Y lo que tampoco ocurre en otros países es que te cobren la cuota tan alta desde el principio. La verdad que un autónomo que está comenzando, factura 900 euros, tenga que pagar 270 de cuota, es un crimen, ¿no? En muchos lados no hay cuota, o la cuota es muy bajita o es un porcentaje, entonces como termina siendo un porcentaje pequeño y al principio es muy poquito y después se va subiendo, y naturalmente si nosotros facturamos 10.000 no nos va a molestar, como dices tú, pagar lo que corresponde y ya está, ¿no? Entonces le da ese oxígeno a las personas. El IVA no tienes que pagar IVA hasta los 50.000, Claro. 70.000 euros. Que el IVA, más el cuento, no, lo paga el cliente, lo paga el cliente. Pero si una persona te ofrece servicios desde Andorra sin IVA y tú me lo ofreces con IVA, yo voy a preferir no pagar el IVA como consumidor final. Entonces, el IVA muchas veces cuando le facturamos a empresa no interviene, pero hay muchas veces que sí. Y también es una carga administrativa, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en otros países desarrollados que tienen un sistema un poquito diferente, son unos ajustes y que harían las cosas muy, muy diferentes para los emprendedores. Totalmente. España no es un país de emprendedores, está claro. O no nos dejan. Sí, Bueno, sí. pues, ¿dónde podemos encontrarte y seguir aprendiendo? Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Sin Fronteras LLC. Me van a encontrar a mí en el loguito con mi fotito. Y ahí, bueno, subimos contenido, tratamos de subir varios contenidos, también subimos historias con casos de clientes y demás. Y bueno, si tienen alguna duda, también me pueden contactar por DM y podemos hablar. Perfecto. Podéis utilizar mi caso si queréis, el de la seguridad social. Bueno, lo voy a contar en historia. Cuéntalo, cuéntalo, porque vamos. Bien. Ay, pues bueno, antes de irnos, un consejo final, eso que te gustaría que se les quedara ahí retenido de todo lo que hemos hablado. Bueno, a mí no me gusta que las personas deleguen tanto en su gestor la parte de impuestos. Yo sé que a muy pocas personas somos los raros que nos gusta el tema de números y de impuestos, pero que si bien es bueno contar con una ayuda, que traten de aprender un poquito más. Hoy tenemos herramientas, está el chat, está Google. No de ser el experto en impuestos, pero por lo menos entender y proponer al gestor ideas o formas de hacer las cosas diferentes. Si tu gestor no te escucha, bueno, tal vez tienen que buscar otro gestor que te escuche más. A veces cuestan un poquito más caro ese tipo de gestores, pero se pagan solos, como digo yo, y no tenerle miedo, no tener miedo. No todo lo que es, o sea, pagar menos impuestos es ilegal, o sea, son herramientas que nosotros podemos tomar, las grandes empresas las utilizan, nosotros las podemos aprovechar y ver de qué manera podemos optimizar, pagar un poquito menos, no hacer las cosas mal, pero sí ver de qué manera se puede optimizar, qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para nuestro negocio, para salir adelante. Pues un gran consejo, claro que sí. Pues nada, Manuel, de verdad que muchas gracias, me ha encantado. Yo soy friki en esto, porque es a lo que me he dedicado toda la vida y creo que falta mucha educación financiera aquí en España, porque realmente no das prácticamente nada y yo la di porque hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas, que si no ya te digo yo que poco hubiera dado. Y Claro. creo que pues todos pagamos impuestos, todos tenemos que ir a pedir un préstamo, una hipoteca, lo que sea, y tienes que negociar. Negociación también sería una buena Sí, asignatura que tendrían que tener no las carreras ya, sino eso tendrías que hacerlo ya en el instituto sí. y a ver si, bueno, tú ya hoy has aportado mucha luz, así que muchas gracias por venir al podcast.
No, muchas gracias. La verdad que me sentí muy cómodo, me gustó mucho, Sandra, que me hayas invitado y bueno, a mí me gusta hablar de estos temas, así que mucho gusto aquí para dar un poco de claridad. Pues genial. Pues nada, nosotros seguimos en contacto y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós. Chao, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online, un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!